encuentra esta mañana con nosotros el doctor Raúl Palacios. Antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, Alejandro. Como siempre, con un tema que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con el consumo, cómo evitar o cómo hacerle frente a un problema generado por el consumo de alguna droga. Hemos estado hablando acerca de la rehabilitación estas últimas semanas, pero ahora en específico vamos a definirlo, en qué consiste, a qué podemos considerar específicamente una rehabilitación. Una rehabilitación. Así es, Alejandro. Hemos estado hablando ya de lo que era la recaída, hemos estado hablando de por qué la gente de pronto vuelve a consumir a pesar de estar en un tratamiento. Pero cuando hablamos de rehabilitación tenemos que enfocarnos en el término adicción. Cuando hablamos de rehabilitación son enfoques para aquellas personas que tienen un problema serio con el consumo de drogas. Esto es, son personas que de pronto se les cuesta trabajo poder salir del problema y es muy común que luego las familias un poquito como que se inquietan por esta parte porque el individuo entra en un tratamiento, sale y vuelve a consumir. Entonces realmente lo que vemos es que cuando hablamos del término dependencia o adicción, tenemos que empezar a hablar de una enfermedad crónica y entonces por lo tanto se requiere de procesos de cambio dentro de los tratamientos o enfoques de mantenimiento para que el individuo deje de consumir. Pero lo principal en una rehabilitación, Alejandro, es encontrar como las características principales para llevar a un cambio de vida al individuo y pueda recuperar una vida óptima. Hay quienes dicen que recuperar una vida a como estaba antes. Hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas de las veces al llegar a como estaba antes vuelve a repetir el mismo patrón y vuelve a recaer. Yo diría que se trata más bien de enfoques que intentan que el individuo encuentre cómo identificar habilidades sociales. Esto es cómo de pronto sentirse aceptado, cómo sentirse parte de un grupo, cómo de pronto incluso identificar algunas características de cómo mejorar la relación con su familia, cómo mejorar la comunicación, cómo la familia puede participar en esta rehabilitación también generando como un ambiente, yo no diría de tolerancia o de pronto de dejar que haga lo que quiera, sino también de saber qué normas, qué reglas, qué supervisión debe de aplicar sobre el individuo, pero apoyar en forma activa a esto. Entonces, la rehabilitación consiste de una serie de pasos que tienen que ver, sí, con una participación del individuo, pero también con una participación de la familia y también de la sociedad, porque dentro de la rehabilitación tenemos que contemplar que el individuo tiene que recuperar, no es únicamente mantenerse sin el consumo de la droga o en abstinencia, no es únicamente la desintoxicación, no es únicamente el manejo del síndrome de abstinencia para que el individuo no recaiga, sino tiene que ver también con una participación activa tanto de la sociedad, de la familia como del individuo, y ahí es donde la sociedad participa porque tiene que haber también una recuperación del área laboral o escolar. Esto en muchas de las ocasiones viene el consumo de drogas, se identifica al consumidor y luego se le tiende a aislar, ya sea sacándolo de la escuela o corriéndolo del trabajo. Y yo no digo que no sean medidas que puedan facilitar que el individuo tome una decisión para hacer un cambio. Sin embargo, si no vuelve el individuo a recuperar esas áreas de su vida, pues de pronto se encuentra con situaciones muy estresantes para él que lo pueden llevar o lo pueden motivar a una recaída. Desde ahí entonces la rehabilitación es, no vamos enfocados en una cura. Hay que recordar que estamos hablando de una enfermedad crónica, no una cura, pero sí recuperar el individuo diferentes áreas de su vida. Y es cuando estamos hablando de rehabilitación y este enfoque es igual sin importar el tipo de droga, si es alcohol, sin importar el tipo de droga. Y me imagino que también si tienen alguna forma como genérica para trabajar, por así decirlo, también se va enfocando en cada individuo. Cada individuo es una historia diferente, doctor, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando se habla de tratamientos eficaces, se tiene que hacer una evaluación de diversas áreas, tanto a nivel individual, el área familiar, el área social, el área laboral, el área física, emocional, etcétera, etcétera, del individuo. Y en base a ello, Alejandro, aun cuando haya un programa donde las actividades en lo general sean grupales, siempre tiene que tener una característica de individualizarse en base a las necesidades de la persona que va buscando el programa, pero también en base a las necesidades de la familia, ¿no? En base a las necesidades de la familia. Entonces, aun cuando sea un programa a nivel de una comunidad terapéutica o a nivel de una tratamiento con grupos de ayuda mutua,
De todas maneras, tiene que haber una individualización de las necesidades del individuo, en base a eso poder caminar. No es lo mismo un individuo que de pronto ya consume solo, sin amigos, a aquel que de pronto la presión del grupo de amigos es la que está generando que se presente en forma frecuente el consumo de drogas. Ahí se tendrán que utilizar estrategias distintas, incluso, ¿por qué no decirlo?, técnicas diferentes dentro de la terapia. ¿Cuánto tarda normalmente una rehabilitación, doctor? Eso tarda toda la vida, vamos a decirlo, pero voy a explicar en esto, Alejandro. Okay. Una cosa es el tratamiento o el programa en sí, que va a trabajar a través de objetivos, o muchas de las veces hay programas que ya tienen como estipulado cuánto tiempo tiene que estar el individuo en un lugar. Por ejemplo, un tratamiento residencial en centro de integración juvenil consta de 12 semanas. Esto no quiere decir que en las 12 semanas el individuo ya quedó curado. Claro, tiene que trabajar toda su vida, pero hay que, lo que aprendió hay que ponerlo en práctica en las actividades de la vida cotidiana, pero también hay la oportunidad de poder dar un seguimiento otras 12 semanas, incluso hasta un año. Esto es, el individuo puede salir del tratamiento residencial y pasar a consulta externa, donde se trabaja en base a objetivos. El individuo va avanzando en objetivos y en base al objetivo que va cumpliendo, entonces se trabaja el siguiente objetivo, no necesariamente va a durar toda la vida ahí. La idea es que a más tardar en un año podamos demostrar que no hay consumo de drogas, y entonces el individuo tendrá que implementar lo que aprendió, tendrá que aplicar lo que aprendió en cada una de las situaciones que se le presentan. A lo que me refiero es que la lucha interna o el trabajo interno es toda la vida. Sí, porque es un proceso, es mantenerse sin el consumo y buscar las condiciones que lo pueden llevar a mantenerse sin consumir. Perfecto, ahorita nos hablaba que tiene un programa residencial de hasta 12 semanas. 12 semanas. Me imagino que todo esto es un proceso, no nada más llega y entra, hay que hacer toda una evaluación. Aparecen los teléfonos en su pantalla para centros de integración juvenil, para cualquier ayuda, a lo mejor si es un primer acercamiento, si la familia es quien quiere acercarse. Conocer el lugar, con todo gusto puede hacerlo. Y de qué manera ustedes a lo mejor los pueden ayudar, ¿no? Sí, llámenos. Realmente les atendemos vía telefónica, sí les damos una cita para que conozcan las instalaciones y en una forma personalizada poderles explicar cuál es el programa, y ya que decidan si es lo que andan buscando o buscan otra alternativa. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Ya lo sabe, la prevención es el arma más importante, y también tienen mucho trabajo que tiene que ver con prevención y talleres, se pueden acercar a la comunidad. Digo, no nada más es el acercarse por si necesitan ya alguno de estos programas. Algo cuando ya está el problema ahí, hay que atacarlo, bueno, desde antes también. El trabajo preventivo es muy importante. Es el doctor Raúl Palacios, nos acompaña como siempre de Centros de Integración Juvenil. Hacemos nosotros pausa y continuamos con más.